Imagina el template del dictador del siglo XX. Hay un golpe de Estado o una guerra civil para llegar al poder. Hay purgas masivas para conservarlo. Hay un culto a la personalidad, cuentas bancarias en Suiza, palacios con todo chapado en oro y un plan de fuga para el día en que todo se derrumbe. Hitler aparece automáticamente en esa lista. Es el dictador, el arquetipo, el nombre que define la categoría entera. Pero hay algo que casi nadie nota. En prácticamente cada eje que los historiadores utilizan para medir dictaduras, Hitler no solo rompió ese template, fue su opuesto exacto. Le entregaron el poder legalmente. Nunca purgó a su círculo interno. No nombró sucesor hasta las últimas horas de su vida. No construyó ninguna dinastía. Se negó al exilio, ordenó la destrucción de su propio país y se disparó en un sótano a los 56 años. Cada otro dictador de esa lista quería sobrevivir. Hitler quería lo contrario, y esa inversión única es la llave maestra para entender casi todo lo que la gente entiende mal sobre el Tercer Reich. El 30 de enero de 1933, a las 11:30 de la mañana, Adolf Hitler prestó juramento como canciller del Reich alemán en el palacio del presidente del Reich en Berlín. Le colocaron la banda tricolor en la manga. Hubo apretones de manos, hubo fotografías, y lo que acababa de ocurrir en esa sala era, desde el punto de vista de la historia de las dictaduras del siglo XX, algo completamente sin precedentes. No había habido ningún golpe, no había habido ninguna guerra civil, no había ningún cadáver en las calles. El propio sistema constitucional de la República de Weimar, el mecanismo mismo diseñado para contener y canalizar el poder político, acababa de instalar en la Cancillería al hombre que había prometido destruirlo. Compara eso con el resto de la lista. Joseph Stalin pasó décadas maniobrando dentro del partido bolchevique, superando rivales uno a uno, aprovechándose de la muerte repentina de Lenin en enero de 1924 para consolidar un control que nadie le habría entregado voluntariamente. Mao Zedong combatió en una guerra civil que consumió décadas y millones de vidas antes de proclamar la República Popular China en Tiananmen el 1 de octubre de 1949. Benito Mussolini marchó sobre Roma al frente de sus camisas negras en octubre de 1922, amenazando con la insurrección armada hasta que el rey Víctor Manuel III cedió. Francisco Franco lanzó un golpe militar el 17 de julio de 1936 que desangró España durante 3 años de guerra fratricida. Fidel Castro pasó 2 años en la Sierra Maestra dirigiendo una insurgencia guerrillera antes de entrar en La Habana el 8 de enero de 1959. Kim Il-sung fue físicamente instalado en Pyongyang por el avance del Ejército Rojo Soviético en 1945. Todos ellos pagaron el precio que el trabajo normalmente cuesta: violencia, exilio, prisión o las 3 cosas juntas. Hitler no pagó ninguno de ellos. El historiador Ian Kershaw, en su monumental biografía en 2 volúmenes publicada entre 1998 y 2000, articuló el mecanismo con precisión. Hitler fue encajonado en el poder por las élites conservadoras que creyeron poder mantenerle en una correa. El ex canciller Franz von Papen, arquitecto del acuerdo en las sombras, le dijo a un amigo pocos días antes: «Hemos contratado a Hitler». La confianza de Papen era tan absoluta que llegó a apostar que podría hacer retroceder a Hitler en 6 semanas. El presidente Paul von Hindenburg, un mariscal de campo de 85 años que unos meses antes había llamado a Hitler despectivamente «el Cabo de Bohemia», firmó la orden de nombramiento esa misma mañana, no porque lo admirara, sino porque el sistema político de la República de Weimar estaba tan fracturado, tan paralizado por la crisis económica desatada tras el crack bursátil de octubre de 1929, que Hindenburg tenía pocas alternativas que no implicaran ruptura constitucional, que era exactamente lo que quería evitar. El NSDAP había alcanzado el 37,4% de los votos en las elecciones de julio de 1932. Había perdido 2 millones de votos en noviembre de ese mismo año, cayendo al 33,1%. La marea parecía estar retrocediendo. Hitler estaba siendo derrotado por el proceso democrático, y fue entonces cuando el proceso democrático le salvó. Von Papen necesitaba los votos nazis para formar gobierno.
Hindenburg necesitaba estabilidad. Hitler obtuvo la Cancillería con solo 2 ministros nazis en un gabinete de 11 personas. Los conservadores creían que eso era suficiente para controlarlo. En 53 días, ese cálculo ya era irrecuperable. El 23 de marzo de 1933, el Reichstag se reunió en el Krolloper, la ópera de Berlín, porque el edificio del Parlamento había ardido 3 semanas antes en un incendio que los nazis atribuyeron a los comunistas. Los diputados del SPD, el Partido Socialdemócrata, sabían exactamente lo que estaba por ocurrir. Fuera del edificio, las SA en uniforme marrón formaban filas silenciosas. Dentro, soldados de las SS flanqueaban el pasillo central. El diputado Otto Wels, presidente del SPD, se levantó en ese ambiente de intimidación calculada y pronunció unas palabras que la historia recogería. Nos confiarán la indestructible justicia, la humanidad y la libertad. El resto de los diputados socialdemócratas que no habían sido ya detenidos o que no se habían exiliado votaron en contra. Todos los demás partidos, incluyendo el Centrum Católico, votaron a favor de la ley de habilitación que le entregaba al Ejecutivo poderes para legislar sin el Parlamento. El resultado final fue 441 a 94. El propio Parlamento alemán, por una mayoría de más del 80%, votó voluntariamente la disolución de su propia autoridad para hacer leyes. Ningún otro dictador del siglo XX tuvo ese punto de partida. Ninguno recibió las llaves de la institución pensada para detenerlo de las propias manos de esa institución. Las purgas son la firma de los dictadores, son la prueba de que el poder les importa más que cualquier otra cosa, son el mecanismo mediante el cual un hombre convierte la victoria inicial en dominio permanente. Cuando observas al Tercer Reich desde afuera, asumes que Hitler operó de la misma manera. Y es una suposición tan razonable, tan consistente con todo lo que sabemos sobre cómo funcionan las autocracias, que pocas personas se detienen a comprobarla. El resultado es sorprendente. Hermann Göring estuvo al lado de Hitler desde 1922. Fue uno de los primeros líderes del NSDAP, comandante de las SA en los años de lucha, herido en la ingle durante el fracasado Putsch de Múnich del 8 al 9 de noviembre de 1923. Durante la República de Weimar fue elegido diputado al Reichstag en 1928 y se convirtió en su presidente en 1932, una posición desde la que usó el poder parlamentario para torpedear cualquier posibilidad de que el sistema bloqueara a Hitler. En 1933 era ministro presidente de Prusia, controlando la mayor fuerza policial de Alemania. En 1936 dirigía el plan de 4 años que reorganizaba la economía alemana bajo prioridades bélicas. En julio de 1940, tras la caída de Francia, Hitler le concedió el rango único de mariscal del Reich, Reichsmarschall, el único título de ese rango en todo el ejército alemán, un honor que no tenía precedente ni techo jerárquico posible. El hombre que había sido compañero de puñetazos y cerveza en los años de lucha de Múnich seguía siendo el número 2 del régimen 18 años después. Joseph Goebbels se unió al movimiento en 1926 y fue nombrado Gauleiter de Berlín ese mismo año, con la misión de conquistar una ciudad que era fortaleza obrera socialista y comunista. Lo hizo. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Goebbels se convirtió en ministro del Reich para la ilustración del pueblo y la propaganda, controlando la radio, el cine, la prensa y las artes de un país de 70 millones de personas. Ese cargo lo mantuvo sin una sola interrupción ni amenaza seria durante 12 años. Cuando Hitler dictó su testamento político en la madrugada del 29 de abril de 1945, nombró a Goebbels canciller del Reich, el último de los grandes cargos, reservado para el final como recompensa a quien nunca había claudicado. Al día siguiente, Goebbels ordenó la administración de cianuro a sus 6 hijos, de edades entre 4 y 12 años, y se suicidó junto a su esposa Magda en el jardín de la Cancillería. Heinrich Himmler se unió al partido en 1923 y participó también en el Putsch de Múnich, aunque en un papel secundario portando la bandera de guerra del Reichskriegsflagge. En 1929, cuando Hitler lo nombró Reichsführer SS, el cuerpo de protección personal que dirigía tenía apenas 290 hombres.
Lo que Himmler construyó con esa semilla fue uno de los aparatos de poder más extraordinarios que ningún Estado moderno haya generado. Las SS pasaron de 290 a más de 1 millón de miembros para 1944. Controlaban la Gestapo, el contraespionaje, los campos de concentración y exterminio, las Waffen-SS como ejército paralelo, la administración policial de los territorios ocupados y gran parte del sistema productivo que usaba trabajo esclavo de los campos. Himmler nunca fue cuestionado en ese cargo hasta las últimas semanas del régimen, cuando intentó negociar en secreto con los aliados a través del mediador sueco Folke Bernadotte y fue destituido por Hitler por telegrama el 28 de abril de 1945, cuando ya no quedaba nada que destituir. Martin Bormann era el hombre que controlaba el acceso a Hitler. Jefe de la Cancillería del partido desde 1941 tras la fuga de Hess, su poder era el de la proximidad física. Quien no pasaba por Bormann no llegaba al Führer. Albert Speer, el arquitecto y luego ministro de Armamentos, que se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos de Hitler, describió a Bormann como el hombre que más poder real ejercía en el Tercer Reich durante los últimos 3 años de guerra, no porque tuviera un cargo impresionante, sino porque controlaba la agenda, los documentos y los accesos. Siguió en esa posición hasta el día en que Hitler murió. Albert Speer, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, las mismas caras, los mismos nombres, los mismos hombres. 12 años después. Hubo excepciones, pero son tan específicas y tan reveladoras en su especificidad que confirman la regla en lugar de contradecirla. Ernst Röhm era el jefe de las SA, las secciones de asalto, el ejército paramilitar de camisas pardas que había llevado a Hitler al poder a base de violencia callejera y terror sistemático. En 1934 las SA tenían más de 3 millones de hombres, una fuerza muy superior al Reichswehr regular. Röhm quería convertirlas en el nuevo ejército alemán y hacer de Hitler el caudillo de una revolución social todavía pendiente. Era veterano de guerra condecorado, comandante brillante y uno de los muy pocos hombres con quienes Hitler usaba el tuteo, pero representaba una estructura de poder alternativa que amenazaba tanto al ejército profesional como a las élites conservadoras cuyo apoyo Hitler todavía necesitaba. En la noche de los cuchillos largos, entre el 30 de junio y el 2 de julio de 1934, unidades de las SS ejecutaron a Röhm y a la cúpula de las SA, así como a algunos adversarios políticos históricos del movimiento. El número exacto de muertos nunca se estableció con certeza. Las cifras oficiales nazis dijeron 77. Las estimaciones académicas más sólidas oscilan entre 85 y 200 personas. Fue el acto de violencia política interna más concentrado que Hitler autorizó. Y fue único. No se repitió. La motivación no fue la paranoia hacia un colaborador cercano. Fue la necesidad táctica de neutralizar una estructura de poder rival antes de que el ejército, que Hitler necesitaba para rearmar Alemania, lo viera como un obstáculo insalvable. Röhm no fue purgado porque Hitler sospechara de su lealtad. Fue purgado porque su organización competía estructuralmente con otra organización que Hitler también necesitaba. La lógica era la de la consolidación estatal, no la del miedo personal. Rudolf Hess, el secretario personal de Hitler, el hombre que había transcrito Mein Kampf mientras los dos cumplían condena en Landsberg tras el putsch de 1923, voló en solitario a Escocia el 10 de mayo de 1941 en un Messerschmitt Bf 110R que había sido modificado especialmente para el vuelo de larga distancia. Aterrizó en paracaídas cerca de la finca de Dungavel House en Lanarkshire y pidió ser conducido ante el duque de Hamilton, con quien quería negociar la paz, convencido de que Gran Bretaña podía alcanzar un acuerdo que dejara a Hitler con manos libres en Europa continental. Los británicos lo internaron y nunca lo utilizaron para nada. Hitler lo llamó loco. Himmler fue informado e inició una investigación rutinaria sin consecuencias para nadie del entorno de Hess. Rudolf Hess pasó el resto de la guerra como prisionero de los británicos. Fue condenado en Nuremberg a cadena perpetua y murió en la cárcel de Spandau el 17 de agosto de 1987 a los 93 años. No fue purgado. Fue declarado demente oficial y olvidado. Ahora compara eso con Stalin.
El Gran Terror de 1937 y 1938, la fase más intensa de las purgas soviéticas, dejó al menos 681.692 personas ejecutadas en menos de 2 años, solo según las cifras oficiales soviéticas desclasificadas tras la caída de la URSS. Las estimaciones de los historiadores oscilan entre 750.000 y 1,2 millones. Eliminó prácticamente a todos los bolcheviques originales, los hombres que habían hecho la revolución junto a Lenin, arrastrándolos a las salas de los tribunales militares, forzándolos a confesar crímenes fantásticos bajo tortura en los sótanos de la Lubianka y ejecutándolos de un disparo en la nuca. Georgi Yagoda, el jefe del NKV, de que había organizado las primeras purgas, fue él mismo arrestado, juzgado y ejecutado en 1938. Su sucesor, Nikolai Yezhov, el hombre que presidió la fase más sangrienta del terror, fue retirado del cargo en 1938 cuando Stalin necesitaba un chivo expiatorio para los excesos. Stalin lo designó comisario de transportes fluviales, un cargo de ningún poder, donde Yezhov pasó semanas yendo a reuniones sin decir nada, doblando papeles en forma de aeroplanos y pájaros y tirándolos al aire. En mitad de una reunión del comisariado, los agentes del NKVD aparecieron. Yezhov se levantó, arrojó su pistola sobre la mesa y dijo: «He estado esperando esto mucho tiempo». Fue ejecutado en 1940. El terror se extendió al ejército. El mariscal Mikhail Tukhachevsky, el comandante más brillante del Ejército Rojo, inventor de la doctrina de las operaciones en profundidad que influiría en toda la teoría militar del siglo XX, fue acusado de espiar para Alemania. Fue juzgado el 11 de junio de 1937 por un tribunal compuesto por otros generales, algunos de los cuales serían ellos mismos ejecutados en los meses siguientes. Lo ejecutaron al día siguiente. En total, la purga militar eliminó 3 de los 5 mariscales del ejército soviético, 13 de 15 comandantes de ejército, 8 de 9 almirantes, 50 de 57 comandantes de cuerpo, y 154 de 186 comandantes de división. Stalin desmanteló su propio mando militar en la víspera de la guerra más destructiva de la historia humana porque tenía más miedo de sus generales que de Hitler. Hitler nunca hizo nada parecido, no porque fuera leal o amable. El historiador Alan Bullock señaló en su análisis comparativo que la diferencia entre los dos hombres no era de intensidad, sino de orientación. Stalin purgaba hacia adentro del sistema porque veía en sus propios colaboradores una amenaza para su dominio. Hitler miraba siempre hacia afuera. La amenaza, en su worldview, nunca estaba en el círculo interno. Estaba en el enemigo racial. Y mientras el enemigo racial existiera, el equipo nunca era el problema. En diciembre de 1941, tras las primeras semanas catastróficas de la contraofensiva soviética que detuvo el avance alemán a 30 kilómetros de Moscú, Hitler tomó una decisión que no tiene paralelo entre los líderes de la Segunda Guerra Mundial. Relevó al feldmariscal Walter von Brauchitsch del mando supremo del ejército y asumió él mismo el control directo de las operaciones en el frente oriental, no como figura representativa o simbólica, de forma literal y operacional. A partir de ese momento, Hitler dirigió la guerra a nivel de divisiones individuales. Tenía mapas en cada cuartel general. En el Wolfschanze, la guarida del lobo, en los bosques de Prusia Oriental, con sus búnkers de hormigón de varios metros de espesor, sus mallas de camuflaje de nylon verde sobre los techos, sus generadores independientes y sus sistemas de ventilación forzada. Las conferencias de situación militares comenzaban al mediodía y podían durar 4 o 5 horas. Hitler señalaba con su dedo regordete marcas en el mapa y dictaba la posición de regimientos específicos, a veces hasta batallones. Sus generales miraban en silencio o, cuando se atrevían, argumentaban y eran ignorados o despedidos. Ningún otro líder de la Segunda Guerra Mundial hizo eso. Winston Churchill confiaba en el mariscal de campo Alan Brooke para la estrategia terrestre. Franklin Roosevelt delegaba en el general George Marshall. Stalin, que había iniciado la guerra purgando a sus mejores comandantes, aprendió la lección tras la catástrofe de Barbarroja y delegó crecientemente en el mariscal Georgi Zhukov y en el mariscal Alexander Vasilevsky para las operaciones en el frente oriental. Hitler confiaba en Hitler.
Y los hombres que de verdad sabían cómo combatir una guerra continental lo contemplaban con creciente horror. El general Hasso von Manteuffel, uno de los comandantes de blindados más brillantes del ejército alemán, describió la paradoja con precisión clínica después de la guerra. En su evaluación, Hitler tenía un conocimiento detallado del nivel de combate inferior, las propiedades de las armas, el efecto del terreno y el clima, la moral de las tropas. Podía comprender perfectamente cómo se movía y combatía una división, pero cómo operaban los ejércitos en conjunto, las grandes combinaciones estratégicas y tácticas, era algo que escapaba completamente a su comprensión. El historiador Jeffrey Megargy llegó a una conclusión similar en su análisis del mando alemán. Lo que Hitler había logrado, según Megargy, era ganar una batalla contra su propio Estado Mayor al coste de la estrategia en sí misma, una victoria de las tácticas y la ideología sobre el criterio militar profesional que podría haber salvado al país. Stalingrado es la imagen concreta de esa abstracción. A partir del 19 de noviembre de 1942, las fuerzas soviéticas del Frente del Suroeste, bajo el mando del general Nikolai Batutin, y del Frente de Stalingrado, bajo el mando del general Andrei Yeryomenko, iniciaron la Operación Urano. En 72 horas, los flancos del ejército alemán de Georgi en el Volga quedaron rotos. Los ejércitos rumanos tercero y cuarto que cubrían esos flancos colapsaron. El 22 de noviembre de 1942, los dos brazos soviéticos se unieron en Kalach, sobre el Don. Los 220.000 hombres del sexto ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, quedaron completamente cercados. Cada oficial superior en el frente oriental entendía lo que tenía que ocurrir a continuación: romper el cerco, salvar a los hombres, preservar el ejército para el siguiente combate. La ventana para intentarlo existía. Era estrecha, pero existía. Paulus lo pedía, Seitzler lo pedía. El mariscal de campo Erich von Manstein, el hombre a quien enviaron para intentar romper el cerco desde fuera, lo pedía. Hitler no cedió un centímetro. Ordenó al sexto ejército mantener la posición. Prometió un puente aéreo que la aritmética básica de la capacidad de transporte de la Luftwaffe hacía imposible. Para alimentar y abastecer a 220.000 hombres en combate, se necesitaban al menos 600 toneladas diarias de suministros. La Luftwaffe, en el mejor de los días con el tiempo más favorable, no podía entregar más de 100. En muchos días no entregaba nada. Los soldados del sexto ejército pasaron de comer raciones reducidas a comer caballos de tiro, a masticar cuero hervido, a nada. Las temperaturas en el Volga en el invierno de 1942 a 1943 descendieron a 40 grados bajo cero. Los hombres morían congelados en sus posiciones. El 31 de enero de 1943, Friedrich Paulus, que horas antes había sido ascendido por Hitler al rango de feldmariscal en un gesto que era también un mensaje implícito de que debía morir antes que rendirse, se rindió al general Mikhail Shumilov, comandante del 64º Ejército Soviético. Al día siguiente lo hicieron las últimas bolsas de resistencia al norte de la ciudad. El 2 de febrero de 1943 era la fecha oficial de la rendición completa. 91.000 hombres salieron caminando hacia el cautiverio soviético bajo un frío que les cristalizaba el aliento y les ennegrecía los dedos de los pies. Llevaban vendajes sucios. Muchos no tenían botas, caminaban en la nieve apoyándose entre sí. Menos de 6.000 de ellos regresaron algún día a Alemania. Un dictador que no deja que su mejor general salve a su mejor ejército está actuando directamente contra su propio interés, lo cual debería ser imposible, a menos que el interés no sea lo que todo el mundo asumía. Aquí está el eje sobre el que gira toda la historia. Nombra la única cosa que todos los demás dictadores de la Tierra han compartido siempre: el instinto de autopreservación del régimen. Stalin mató para mantenerse vivo. Mao purgó para conservar el poder. La dinastía Kim existe porque 3 generaciones han priorizado su propia supervivencia por encima de cualquier otra consideración. Mussolini escapó disfrazado hacia Suiza cuando los partisanos italianos se acercaban y fue capturado el 27 de abril de 1945 en la localidad de Dongo, a orillas del lago de Como, intentando cruzar la frontera suiza escondido en un camión alemán. Ceausescu salió de Bucarest en helicóptero el 22 de diciembre de 1989, mientras la multitud asaltaba el Comité Central.
Saddam Hussein fue sacado de un agujero en tierra cerca de Ad-Daur, en la provincia de Salah ad-Din, el 13 de diciembre de 2003. Gaddafi fue encontrado dentro de un tubo de drenaje en Sirte el 20 de octubre de 2011. Mobutu, Marcos, Baby Doc Duvalier, todos huyeron al exilio extranjero y vivieron sus últimos días en la playa de otro país. Hitler es el único, entre todos ellos, que se quedó en Berlín. Más que eso, el comportamiento que más claramente separa el régimen nazi de cualquier otro régimen dictatorial del siglo XX es la decisión, documentada, sistemática y reiterada, de priorizar el exterminio por encima de la guerra incluso cuando esa priorización aceleraba la derrota. En la primavera y el verano de 1944, cuando la situación en el frente oriental se deterioraba a un ritmo que hacía cada vagón de tren, cada locomotora, cada vía férrea, un recurso militar crítico, los deportados húngaros llegaban al complejo de Auschwitz-Birkenau a un ritmo que sus propios operadores nunca habían visto. Entre el 15 de mayo y el 9 de julio de 1944, en menos de 2 meses, aproximadamente 437.000 judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz. Los historiadores Raúl Hilberg y Christopher Browning documentaron el debate interno entre las autoridades militares y las SS por el uso de esa capacidad ferroviaria. El ejército necesitaba los trenes, las SS los obtuvieron para las deportaciones. Hitler no interfirió para restringir las operaciones de exterminio. Las cámaras de gas de Auschwitz, II-Birkenau, funcionaban en aquellos meses a capacidad máxima. Las 4 instalaciones de cremación, construidas entre 1942 y 1943, tenían capacidad técnica para incinerar los restos de aproximadamente 4.756 personas diariamente. En los peores días de 1944, cuando los trenes llegaban en convoyes de 4 o 5 por jornada, los cadáveres superaban esa capacidad y parte de los restos hubo de quemarse en fosas abiertas al aire libre en el campo. Testigos supervivientes como Primo Levi, que llegó a Auschwitz en febrero de 1944 en un convoy desde Italia, describieron el olor que impregnaba el aire del campo incluso antes de entender qué lo producía, una mezcla de humo denso y dulzón que venía de la dirección de los crematorios. El Sonderkommando, los prisioneros forzados a trabajar en los crematorios, era eliminado periódicamente y reemplazado por nuevos internos para evitar testimonios. El exterminio llegaba primero. La guerra llegaba segundo. La guerra era el medio para el exterminio, no al revés. Los historiadores que han dedicado sus carreras a mirar fijamente al interior del Tercer Reich convergen en esa misma conclusión desde ángulos distintos. Ian Kershaw construyó su interpretación sobre el concepto de trabajar hacia el Führer. En el Tercer Reich, los funcionarios y oficiales en todos los niveles competían por anticiparse a los deseos del liderazgo, y el movimiento resultante nunca fue hacia la moderación, sino siempre hacia la radicalización. Los actos de exterminio no necesitaban una orden directa explícita en cada caso. Necesitaban un entorno en que la eliminación del enemigo racial fuera la señal más consistente que emanaba del centro del poder. Saul Friedländer, en su monumental obra El Tercer Reich y los judíos, construida en parte sobre testimonios de las víctimas además de los perpetradores, argumentó que el antisemitismo de Hitler no era una herramienta de movilización política sino la sustancia misma de su visión del mundo. El exterminio del pueblo judío no era instrumental a ningún otro objetivo político porque era el objetivo político en sí mismo. Timothy Snyder, comparando los territorios de masacre entre el espacio soviético y el espacio nazi en sus tierras de sangre, mostró cómo la violencia hitleriana tenía una lógica interna que ningún modelo de racionalidad política convencional puede explicar. No producía ventajas estratégicas, no fortalecía la posición del régimen frente a sus enemigos, no consolidaba el territorio. La única lógica que la explica es la lógica de la misión. Ningún régimen optimizado para la supervivencia se comporta así. Ningún sistema político racional desvía recursos militares hacia el exterminio en el momento de máxima presión bélica. La misión siempre superó en rango a la supervivencia del régimen. Hay un detalle que Robert G. L. Waite documentó en su estudio psicológico de Hitler publicado en 1977 y que Kershaw confirma desde otro ángulo.
Hitler pensaba en la guerra y en la cuestión judía como entidades inseparables desde el principio. En su profecía del 30 de enero de 1939, pronunciada ante el Reichstag, había declarado explícitamente que si los poderes financieros judíos lanzaban a Europa a otra guerra mundial, el resultado sería la aniquilación de la raza judía en Europa. Luego, cuando la guerra llegó, la utilizó como justificación retroactiva y como marco operacional para el exterminio. La guerra no fue la causa del Holocausto, fue la coartada y el entorno que lo hizo posible logísticamente. Y cuando los recursos de la guerra entraban en competencia con los recursos del exterminio, el exterminio ganaba. Todo lo que viene después en esta historia es la consecuencia de esa inversión única. Para entender por qué el 30 de enero de 1933 fue posible, hay que retroceder al hombre que llegó a ese despacho del Palacio Presidencial. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, una pequeña ciudad en la orilla austríaca del río Inn, frente a la frontera con Baviera. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas, hijo ilegítimo que había portado durante 39 años el apellido Schicklgruber antes de cambiarlo en 1876 a Hitler, la forma del nombre de Johann Georg Hitler, quien había reconocido la paternidad de Alois póstumamente. El propio Hitler confesó en conversaciones privadas que Heil Schicklgruber habría sonado imposible como saludo nacional. El cambio de apellido de su padre fue, literalmente, el primer golpe de suerte de su vida, y ocurrió 13 años antes de que naciera. Su madre, Clara Pölzl, fue, según todos los testimonios disponibles, la persona a la que Hitler amó genuinamente a lo largo de su vida. El médico judío Eduard Bloch, quien atendió a Clara Hitler durante su agonía por un cáncer de mama que culminó el 21 de diciembre de 1907 y que más tarde huyó de la Alemania nazi con la protección explícita del propio Hitler, la describió como una mujer sencilla, modesta y bondadosa, de cabello castaño y ojos gris azulados de expresión hermosa. Y describió el dolor del hijo ante su muerte como algo que nunca había visto en sus casi 40 años de práctica médica. La devastación de un joven que había regresado de Viena para sentarse a la cabecera de su cama y que en los días posteriores al entierro volvió al consultorio de Bloch a agradecerle personalmente su atención. Hitler llevó una fotografía de su madre hasta los últimos días en el búnker. El biógrafo Robert G. L. Waite señaló en su estudio que uno de los rasgos más llamativos del Hitler adulto era su infantilismo. El jefe de Estado que decidía el destino de naciones tenía los gustos, las obsesiones y el estilo de vida del adolescente de Linz. Coleccionaba libros sobre frenología y craneología, la pseudociencia de medir cráneos para deducir carácter. Consumía cantidades industriales de chocolates y dulces en privado. Convocó en 1937 a un grupo de especialistas médicos encabezados por el reputado cirujano Ferdinand Sauerbruch para que midieran con calibradores y cintas cada centímetro de su cráneo y lo compararan con las medidas de Federico el Grande, Bismarck y Napoleón. Escuchó con satisfacción infantil cuando le dijeron que algunas de sus medidas eran notablemente similares a las de Federico. Sí, anotadlo todo, les dijo. Su padre murió cuando tenía 13 años. Su hermano Edmund había muerto cuando tenía 11. La protección excesiva de una madre ansiosa y la presencia amenazante de un padre disciplinario e irascible dejaron un patrón que sus biógrafos han debatido durante décadas. Lo que sí está documentado es la trayectoria posterior: abandono escolar, fracaso repetido en los exámenes de ingreso a la Academia de Bellas Artes de Viena en 1907 y de nuevo en 1908, años de pobreza en los albergues para hombres sin hogar de la capital austrohúngara vendiendo acuarelas de temas vieneses a turistas y comerciantes de marcos para cuadros. La Academia rechazó sus obras 2 veces. El director del departamento de pintura le sugirió que se orientara hacia la arquitectura, pero Hitler no tenía el título de bachillerato que se requería para ingresar a la escuela de arquitectura. El edificio cerrado. Los jóvenes que fracasan en sus sueños a veces se vuelven sobre sí mismos. Hitler se volvió hacia el mundo. Fue el 22 de febrero de 1920 cuando Hitler habló ante una multitud de más de 2.000 personas en el Hofbräukeller de Múnich, en el primer gran acto público del NSDAP. El efecto fue transformador.
no solo sobre el público, sino sobre él mismo. El profesor Karl Alexander von Müller, historiador de la Universidad de Múnich, que estuvo presente en aquellos primeros mítines, describió lo que veía. Un hombre torpe que al comenzar a hablar se convertía en otro, llenando la sala con su voz, disolviendo las resistencias del público con una energía que parecía circular entre el orador y la audiencia en una espiral que se amplificaba a sí misma. El periodista y escritor alemán Konrad Heyden, que oyó a Hitler decenas de veces y fue uno de sus críticos más tempranos, lo describió como un hombre capaz de convertir en cuestión de minutos a una multitud silenciosa y escéptica en una masa vibrante y unida. Sus palabras van como una flecha hacia su destino, toca cada herida privada en carne viva, libera el inconsciente colectivo expresando sus aspiraciones más íntimas, diciéndole lo que más quiere escuchar. Había descubierto su instrumento, la única capacidad excepcional que poseía con certeza. La inflación galopante de 1923, la Gran Depresión iniciada en 1929, el trauma colectivo de la derrota de 1918, la humillación del Tratado de Versalles con su cláusula de culpa de guerra y sus reparaciones imposibles crearon el ecosistema en el que ese talento se volvió letal. Alan Bullock señaló en su conferencia de 1994 que nada en la vida temprana de Hitler, como tampoco en la vida temprana de Stalin, sugería los poderes que exhibiría más tarde y que ninguno de los dos habría triunfado sin una sucesión de golpes de suerte que ellos mismos no habían creado. Para Hitler, el golpe de suerte decisivo fue la depresión económica. En las elecciones de 1928, el NSDAP obtuvo 800.000 votos, el 2,6% del electorado. Un partido marginal, extremista, violento, descartable. El crack de Wall Street en octubre de 1929 cambió la ecuación completa. Para 1930, el desempleo en Alemania había alcanzado los 3 millones de personas. Para 1932 eran más de 6 millones, el 30% de la fuerza laboral. En julio de 1932, el NSDAP obtuvo más de 13 millones de votos, el 37,4% del total. Pero tampoco eso era suficiente para el poder. Hitler perdió 2 millones de votos en noviembre de 1932, cayendo al 33,1%. La marea parecía estar retrocediendo. Y fue entonces, en el momento en que el movimiento comenzaba a perder impulso electoral, cuando la élite conservadora intervino. Von Papen necesitaba los votos nazis para formar un gobierno estable. Hindenburg necesitaba deshacerse de Schleicher, cuya gestión como canciller había fracasado. Las negociaciones se desarrollaron en salones privados durante el mes de enero de 1933. El 22 de enero, von Papen se reunió con Hitler en la casa del banquero Kurt von Schröder en Colonia. El 29 de enero, Hindenburg le preguntó a von Papen si podía trabajar hacia una solución dentro del marco constitucional con el respaldo del Reichstag. La respuesta implícita era Hitler. El 30 de enero, a las 11:30 de la mañana, Hindenburg firmó la orden de nombramiento. Goebbels anotó en su diario: Hitler es canciller del Reich, como un cuento de hadas. Nadie en esa sala entendía lo que acababa de ocurrir. La mayoría creía que Hitler sería contenido, domesticado, usado. Hugenberg le había dicho a un amigo que los habían contratado como un empleado. Von Papen era más explícito. En 2 meses habremos empujado a Hitler a un rincón que chillará. Sebastian Hafner, entonces un joven abogado berlinés que luego se convertiría en uno de los analistas más lúcidos del fenómeno nazi, recordó que la mayoría de la prensa seria consideró el nombramiento como un episodio más de la inestabilidad política de Weimar, un gobierno que probablemente no sobreviviría el invierno. En 53 días ese cálculo era irrecuperable. La paradoja central de la violencia hitleriana es que fue inmensa y al mismo tiempo selectiva de una manera que la distingue de todos los demás autócratas del siglo XX. El terror nazi existió. No hay ninguna ambigüedad sobre ese punto. La Gestapo, la policía secreta del Estado, fusionada bajo Heinrich Himmler con las SS en una estructura que dependía directamente de Hitler y operaba completamente al margen de cualquier limitación constitucional, fue uno de los instrumentos más eficaces de represión política que el siglo XX produjo.
Los campos de concentración comenzaron a funcionar días después de que Hitler llegara al poder. Dachau abrió el 22 de marzo de 1933 en una antigua fábrica de pólvora a las afueras de esa ciudad bávara, a 12 kilómetros de Múnich. Pero esa violencia se dirigió sistemáticamente hacia afuera del movimiento, no hacia adentro. Stalin mató a sus propios comisarios políticos, a sus propios mariscales, a los propios hombres que habían hecho la revolución con Lenin. Hizo del terror interno en las capas más altas del poder su herramienta fundamental de gobierno. Alan Bullock, que dedicó su vida académica a comparar a los dos hombres y cuyo libro Hitler y Stalin, Vidas Paralelas, publicado en 1991 y revisado en 1993, es uno de los trabajos comparativos más rigurosos sobre ambos. Señaló que entre los dos existe una diferencia de estilo que al mismo tiempo revela una diferencia de naturaleza. Stalin operaba en las sombras, Hitler actuaba en el centro de atención. Stalin era el calculador, Hitler el apostador. El georgiano era el administrador experimentado, disciplinándose a sí mismo en el trabajo regular. El austriaco seguía siendo el artista político, odiando la rutina. Hitler dejó que los líderes nazis más poderosos, Göring, Himmler, Goebbels, Ley, construyeran imperios rivales y se pelearan entre sí. El Estado nazi no era un bloque monolítico ni remotamente. Bullock, siguiendo la terminología de Martin Brossat, lo llamó anarquía autoritaria, improvisación permanente, caos administrativo, el polo exactamente opuesto a la imagen exterior que el régimen proyectaba. Eso no significaba que Hitler fuera un dictador débil. Al contrario, la fragmentación del poder por debajo de Hitler fortalecía la posición de Hitler como el único punto de confluencia. Cada feudo en guerra necesitaba el favor del Führer para sobrevivir. La competencia era el mecanismo de control. Lo que Hitler nunca hizo fue purgarse a sí mismo hacia arriba. El aparato de represión que construyó apuntaba hacia los enemigos definidos ideológicamente: los judíos, los comunistas, los socialdemócratas, los opositores políticos, los grupos raciales designados como subhumanos por la ideología nazi. No apuntaba hacia sus propios paladines. El mismo Himmler, que construyó y administró el aparato del exterminio masivo, el sistema de campos que consumió millones de vidas europeas, mantuvo su cargo de Reichsführer SS y jefe de la policía alemana hasta que traicionó a Hitler en las semanas finales intentando negociar la paz con los aliados occidentales. Solo entonces Hitler lo destituyó, cuando la destitución era un gesto sin consecuencias. Hay un aspecto del Tercer Reich que pocos entienden correctamente y que es fundamental para comprender por qué Hitler fue lo que fue. Nunca le interesó gobernar. Ian Kershaw lo articuló de forma definitiva. Hitler odiaba la administración y se ausentaba de la Cancillería durante largos periodos. La Constitución de Weimar nunca fue formalmente reemplazada. Los derechos constitucionales del ciudadano fueron simplemente suspendidos por decreto de emergencia, nunca abolidos formalmente. El único fundamento constitucional del régimen nazi fue la Ley de Habilitación de marzo de 1933. El gabinete se reunió cada vez con menos frecuencia y no se volvió a reunir en absoluto después de febrero de 1938. Lo que importaba eran los decretos personales del Führer. El Estado del Führer no era una maquinaria burocrática eficiente. Era un sistema de lealtades personales radiantes desde un centro que se reservaba el derecho de intervención absoluta en cualquier momento, sobre cualquier asunto, sin consultar a nadie. El historiador Martin Brossat describió el resultado como un proceso continuo de radicalización acumulativa. En ausencia de instrucciones claras y de una cadena de mando racional, los subordinados competían por anticiparse a los deseos del Führer, empujando las políticas siempre hacia posiciones más extremas, porque la moderación podía interpretarse como tibieza y la tibieza como traición. Los dos instrumentos de poder más concretos que Hitler construyó fuera del aparato estatal formal fueron el Plan de 4 años, dirigido por Göring, que absorbía una proporción creciente de la economía alemana y eventualmente las economías de los países ocupados, con la prioridad de rearmamiento que Hitler exigía, y la fusión de la policía y la Gestapo con las SS de Himmler, que eliminó la función policial del Estado y la colocó en manos de una entidad desconocida para la Constitución y responsable únicamente ante Hitler.
Hitler construyó en paralelo al Estado un antiestado personal, y en ese antiestado personal vivía lo que realmente le importaba, la misión racial. El programa que había anunciado con toda claridad en Mein Kampf, publicado en 1925 y 1926 para cualquiera que quisiera leerlo. La conquista del Lebensraum, el espacio vital en el este, a expensas de los eslavos, la destrucción del marxismo, la eliminación del enemigo judío que en su Weltanschauung era el origen de todos los males del mundo moderno. No era retórica política, no era demagogia electoral calculada para captar votos. Era el programa real, el único programa real, del que todo lo demás era instrumental. Bullock formuló la pregunta más perturbadora en su conferencia de 1994. Si Hitler y Stalin no hubieran existido, ¿habría ocurrido algo parecido? Su respuesta fue no, no con la misma forma, no con el mismo nivel de radicalidad, no con el mismo coste humano. Las circunstancias crearon la posibilidad. Los hombres determinaron qué se hizo con ella. Y no hay ningún otro líder entre los disponibles en el NSDAP en 1933, ningún Göring, ningún Himmler, ningún Goebbels que hubiera llevado al país hacia donde Hitler lo llevó. El 19 de marzo de 1945, Adolf Hitler firmó un decreto que no tiene equivalente en la historia militar moderna. Se conoce como el Decreto Nerón, aunque esa denominación proviene de los observadores externos, no del texto oficial, que llevaba el encabezado árido y burocrático de medidas destructivas en el territorio del Reich. El decreto era una orden de demolición sistemática de toda la infraestructura de Alemania antes de que los aliados pudieran utilizarla: puentes, fábricas, centrales eléctricas, ferrocarriles, depósitos de alimentos, suministros de agua. Detrás de la semana en que lo firmó, hay una conversación que Albert Speer, el ministro de Armamentos del Reich, dejó registrada en sus notas tomadas 10 días después. Hitler le había dicho, en el despacho de la Cancillería entre los escombros de los bombardeos, que si la guerra estaba perdida, la nación también merecía perecer. Porque había probado ser la más débil. Solo los que eran inferiores merecían sobrevivir. El pueblo alemán, en otras palabras, iba a ser castigado por no haber estado a la altura. Speer, el tecnócrata frío que había construido el aparato de armamentos que mantuvo la guerra alemana funcionando más tiempo de lo que cualquier análisis racional habría predicho, quedó sin palabras. Llevaba semanas intentando convencer a Hitler de que no destruyera la infraestructura que Alemania necesitaría para reconstruirse. Su memorándum al Führer argumentaba que no tenían derecho, en ese estadio de la guerra, a destruir lo que el pueblo alemán necesitaría para existir en el futuro. La respuesta de Hitler fue el Decreto Nerón, una declaración de guerra contra sus propios ciudadanos. La respuesta de Speer fue sabotear el decreto en silencio, trabajando con industriales y generales para obstaculizar su aplicación durante las semanas que quedaban. El decreto no llegó a aplicarse en toda su escala porque el derrumbe del frente ocurrió más rápido de lo que el aparato administrativo podía ejecutar las órdenes. Pero el hecho de que existiera, el hecho de que Hitler lo firmara y lo explicara con esa lógica de supervivencia del más fuerte que se volvía contra el propio pueblo que supuestamente lideraba, es uno de los documentos más reveladores del carácter real del Tercer Reich. Cada otro dictador que pierde huye. Hitler, al que le perdía, le destruye el país. El historiador Christian Goeschel, en su libro Suicide in Nazi Germany, publicado por Oxford University Press en 2009, documentó algo que no tiene ningún precedente en la historia moderna. Una ola de suicidios dentro de los propios círculos del régimen que en el análisis de Goeschel no tiene equivalente en ningún registro histórico comparable. Los números son precisos y son aterradores. Entre los jerarcas del partido, Joseph Goebbels se suicidó el 1 de mayo de 1945 junto a su esposa Magda, después de ordenar la administración de cianuro a sus 6 hijos en el búnker: Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig y Heidrun, de edades entre 4 y 12 años. Heinrich Himmler se suicidó el 23 de mayo de 1945 mordiéndose una cápsula de cianuro al ser identificado por los británicos. Hermann Göring se suicidó el 15 de octubre de 1946, horas antes de su ejecución programada, también con cianuro.
Martin Bormann murió probablemente el 2 de mayo de 1945 intentando escapar de Berlín, aunque su destino exacto fue debatido durante décadas. Entre los militares, 53 de los 554 generales del ejército alemán se suicidaron en 1945. 14 de los 98 generales de la Luftwaffe, 11 de los 53 almirantes de la Kriegsmarine. En Berlín solamente se registraron más de 7.000 suicidios a lo largo de 1945, según los archivos municipales. La cifra real fue probablemente mayor. Muchas muertes en ese período no quedaron registradas en absoluto. No hay ningún otro régimen político del siglo XX en el que los propios dirigentes y oficiales se quitaran la vida en esas proporciones tras la derrota. Los líderes del fascismo italiano, del régimen de Vichy, de los gobiernos colaboracionistas de Europa del Este, huyeron, se rindieron o fueron capturados. Los del Tercer Reich se mataron a sí mismos a un ritmo sin precedentes. La pistola Walter PPK calibre 6,35 con la que Hitler se disparó en la sien derecha el 30 de abril de 1945 en el Führerbunker, a 8,5 metros bajo tierra en el jardín de la Cancillería del Reich, mientras los obuses soviéticos horadaban el suelo a metros de distancia, no fue la excepción a esa ola. Fue su ápice. La imagen que la propaganda del Tercer Reich proyectó de Hitler hacia el mundo, y que muchos siguen confundiendo con la realidad, era la del monje rey, el hombre que había renunciado a todos los placeres terrenales por Alemania, el vegetariano austero, el que no bebía alcohol ni fumaba, el que no tenía vida privada porque su vida pertenecía enteramente al pueblo alemán. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, construyó esa imagen con maestría durante más de una década. La maquinaria fotográfica del fotógrafo oficial Heinrich Hoffmann la sustentó con miles de imágenes cuidadosamente seleccionadas. La realidad privada era considerablemente diferente. El biógrafo Robert Payne, en su estudio de Hitler publicado en 1973, fue uno de los primeros en señalar sistemáticamente que la imagen ascética era sustancialmente una creación de Goebbels, diseñada para dramatizar el compromiso total del Führer con la causa. En privado, Hitler consumía Leberkloss, albóndigas de hígado que no encajaban precisamente con la imagen vegetariana pura que se proyectaba. Bebía vino diluido con agua y mantenía una relación de larga duración con Eva Braun, su compañera en el retiro montañoso del Berghof sobre el Obersalzberg. Eva Braun había entrado en la vida de Hitler como empleada del fotógrafo Hoffmann en 1929, cuando tenía 17 años y él 40. Durante más de 15 años fue su compañera en privado, invisible para el público alemán, negada existencialmente por el culto al Führer solitario. Hitler la mantuvo al margen de su vida pública con una meticulosidad que reflejaba cuánto dependía la imagen del Führer sin compromisos privados de su invisibilidad. La tarde del 30 de abril de 1945, en el Führerbunker, Eva Braun murió por envenenamiento con cianuro. Habían contraído matrimonio menos de 40 horas antes. En cuanto a las finanzas, el historiador Chris Wetton, en su libro Hitler's Fortune, reconstruyó el patrimonio del dictador con fuentes de archivo. En 1918, Hitler era un indigente literalmente sin hogar. 25 años después, era probablemente el hombre más rico de Europa. Los flujos de ingresos eran múltiples. Los derechos de autor de Mein Kampf, que cada pareja recién casada en Alemania recibía como regalo del Estado y que cada escolar poseía, generaban millones de marcos anuales en regalías que iban directamente a Hitler. Los derechos de imagen por el uso de su retrato en los sellos postales alemanes, que comenzaron a circular desde 1934, generaban un flujo continuo de ingresos que el Estado le pagaba a él personalmente. El Adolf Hitler Spende, el fondo especial al que la industria alemana contribuía voluntariamente cada año, añadía capas adicionales. Y según archivos de inteligencia británica que surgieron en 2004, existía al menos una cuenta secreta en el predecesor del Banco Postal holandés. El hombre que vendió al pueblo alemán la idea de la negación de sí mismo acumulaba en privado una de las fortunas más grandes del continente. Lo único que la imagen pública tenía de genuino era el compromiso ideológico, y ese compromiso ideológico fue el que terminó destruyendo al país.
El 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, 3,2 millones de soldados alemanes cruzaron las fronteras de la Unión Soviética en el frente más extenso de la historia de la guerra. La Operación Barbarroja desplegaba 153 divisiones alemanas más 37 de aliados. El frente se extendía 2.900 kilómetros desde el mar Báltico hasta el mar Negro. La decisión de lanzar ese ataque fue personal e irrevocable de Hitler, tomada el 31 de julio de 1940, apenas 6 semanas después de la caída de Francia, mientras los alemanes todavía celebraban la victoria más rápida y más completa que ningún ejército europeo había obtenido desde Napoleón. Hitler ordenó al alto mando del ejército que comenzara la planificación para una campaña de 5 meses que destruiría el Estado soviético. Lo ordenó sin consultar a nadie. Lo ordenó sabiendo que Gran Bretaña seguía en guerra. Lo ordenó convencido, con la certeza absoluta que la victoria sobre Francia había instalado permanentemente en él, de que su criterio estratégico era infalible. Bullock señaló que solo líderes completamente seguros de su posición y libres de actuar sin consulta podían arriesgarse a inversiones políticas tan radicales. Hitler podía firmar el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética en agosto de 1939 y luego lanzar una guerra de exterminio contra ella menos de 2 años después, porque el régimen era él, y él no necesitaba rendir cuentas a nadie. Barbarroja capturó 4 millones de prisioneros soviéticos antes de que terminara 1941. Casi 3 millones de ellos murieron en el cautiverio alemán. Las temperaturas ese invierno cayeron a niveles que los planificadores alemanes habían ignorado sistemáticamente en sus cálculos. Los soldados alemanes combatían en botas de verano cuando el termómetro marcaba 40 grados bajo cero. Las piezas de artillería se negaban a funcionar. Los motores de los tanques se helaban durante la noche y no podían arrancar por la mañana. Y fue en ese momento, en diciembre de 1941, cuando Hitler cometió lo que el propio historiador Alan Bullock identificó como el error estratégico más incomprensible de la guerra: declarar la guerra a Estados Unidos 4 días después de Pearl Harbor, el 11 de diciembre de 1941. No estaba obligado a hacerlo. El pacto tripartito con Japón e Italia no lo obligaba automáticamente a apoyar a Japón en una guerra ofensiva que éste había iniciado. Lo hizo voluntariamente. Dobló la apuesta en el peor momento posible. El politólogo John Mearsheimer y otros analistas de política internacional han señalado que esa decisión convirtió lo que podría haber sido una guerra europea limitada en un conflicto verdaderamente global, que Alemania no tenía ninguna posibilidad real de ganar. Hitler lo hizo de todas formas, porque la lógica que gobernaba sus decisiones no era la lógica de la supervivencia del régimen, era la lógica de la misión. Y para la misión, la guerra no era el objetivo, era el medio. En enero de 1942, en una villa de 20 habitaciones, en la orilla del lago Wannsee, en las afueras suroestes de Berlín, 15 altos funcionarios nazis y de las SS se reunieron durante aproximadamente 90 minutos bajo la presidencia del SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. El objetivo de la conferencia era coordinar la implementación de lo que los documentos llamaban la solución final de la cuestión judía. El protocolo de Wannsee, el acta de esa reunión redactada por Adolf Eichmann, estimaba en 11 millones la población judía de Europa sobre la que debía aplicarse el programa. Ese número incluía a los judíos de países todavía no ocupados: Gran Bretaña, 330.000, Irlanda, 4.000, Suiza, 18.000, España, 6.000. El horizonte del plan no era Europa ocupada, era Europa entera. El exterminio sistemático mediante cámaras de gas había comenzado antes de esa reunión. El centro de exterminio de Chełmno, en la Polonia ocupada, comenzó sus operaciones el 8 de diciembre de 1941. Bełżec comenzó el 17 de marzo de 1942. Sobibor el 16 de mayo de 1942. Treblinka el 22 de julio de 1942.
Auschwitz-Birkenau, el más grande de los centros de exterminio, desarrolló su capacidad industrial de matar a lo largo de 1942 y 1943, hasta que sus 4 crematorios podían incinerar hasta 4.756 cuerpos diarios. Treblinka no era un campo de trabajo. No había selección médica en el andén, no había división entre los que podían trabajar y los que no. Los trenes llegaban, las puertas se abrían, los deportados eran conducidos hacia las cámaras de gas en unos 20 minutos. El campo completo tenía una extensión de aproximadamente 600 por 400 metros. Estaba diseñado exclusivamente para matar. En 16 meses de operación, entre julio de 1942 y agosto de 1943, en sus cámaras de gas murieron en torno a 900.000 personas, según las estimaciones del Museo del Holocausto de Estados Unidos. Bullock señaló en su análisis de la autoría de la solución final que solo había un hombre entre los líderes nazis capaz de concebir algo tan grandioso y tan monstruoso, no Himmler, no Göring, sino Hitler. Y que si hubo un año en que Hitler fue capaz de dar el salto de imaginar esa solución como fantasía a imaginarla como realidad, ese año fue 1941, el mismo año en que había convertido en hecho literal otra fantasía, la del Lebensraum, el imperio en el este, mediante la invasión de Rusia. Hitler delegó la organización operacional en Himmler y Heydrich y las SS. Pero en la evaluación de Bullock, sin un Hitler que concibiera esos proyectos y convenciera a otros de que podían hacerse realidad, ninguno de los dos habría ocurrido. Para el verano de 1944, mientras el ejército alemán se derrumbaba en Normandía y el derrumbe del Grupo de Ejército Centro en la Operación Bagration eliminaba en 6 semanas más de 500.000 de soldados alemanes del frente oriental, los trenes que transportaban judíos húngaros a Auschwitz-Birkenau llegaban a un ritmo de 4 o 5 convoyes diarios. Los militares pedían esa capacidad ferroviaria. Las SS la obtuvieron. Hitler no interfirió. En el momento de máxima presión bélica, el exterminio era la prioridad. Un dictador que no planifica para su vida después de sí mismo ha decidido en algún sentido profundo que no debería haber vida después de él. Hitler no tuvo hijos, no tuvo nietos, no había ninguna familia gobernante esperando en los bastidores, ningún sobrino siendo preparado, ningún heredero siendo modelado en secreto. Cuando Hindenburg murió el 2 de agosto de 1934, Hitler no restauró la presidencia de la República con algún candidato de su confianza. Fusionó los títulos de canciller y presidente en el único cargo de Führer y canciller del Reich, creando una posición que era él y nada más que él. El contraste con los regímenes diseñados para durar es absoluto. La familia Kim lleva ya en el poder 4 generaciones en Corea del Norte. Kim Il-sung construyó el Estado. Kim Jong-il heredó el Estado de su padre. Kim Jong-un heredó el Estado de su padre. Los Assad gobernaron Siria durante más de 50 años entre padre e hijo. Los Duvalier gobernaron Haití durante casi 3 décadas. Los Somoza controlaron Nicaragua durante más de 40 años. Los Castro gobernaron Cuba durante más de 60. Stalin, que mató a cualquiera que pudiera sucederle para que nadie pudiera, dejó de todas formas un sistema que sobrevivió 38 años después de su muerte. La URSS se disolvió en 1991. El stalinismo no murió con Stalin. El Estado de Hitler se disolvió en 8 días. El almirante Karl Dönitz, nombrado sucesor en el testamento político de Hitler, dictado el 29 de abril de 1945, firmó la capitulación militar incondicional el 7 de mayo de 1945, con efectos a partir de la medianoche del 8 de mayo. 8 días después de la muerte de Hitler, el Tercer Reich había dejado de existir como entidad política. El gobierno de Flensburg, el gobierno fantasma que Dönitz presidió durante esos días desde la Academia Naval del Mar Báltico, fue disuelto por las potencias aliadas el 23 de mayo de 1945. Nada había sido construido para sobrevivirle porque, en algún nivel que los historiadores siguen intentando articular con precisión, el Estado nunca fue el punto. Era el vehículo. Y cuando el vehículo ya no podía llevar a ninguna parte la misión para la que fue construido, su destrucción era la consecuencia lógica. El Führerbunker
Era un complejo de 18 salas construido a 8,5 metros bajo el jardín de la Cancillería del Reich en Berlín. Las paredes de hormigón armado tenían 4 metros de grosor. El techo tenía 3,5 metros. Era lo suficientemente resistente para soportar los obuses de los cañones de campaña soviéticos que caían sobre la ciudad. No lo suficiente para cambiar el resultado de la guerra. Hitler llegó permanentemente al búnker el 16 de enero de 1945, cuando el derrumbe del frente oriental hacía insostenible permanecer en la Cancillería sobre el nivel del suelo. Pasó allí sus últimos 105 días. El aire era constante y mecánico. Los generadores que alimentaban la ventilación rugían de fondo las 24 horas. La humedad era alta. Los corredores tenían un olor a hormigón mojado, a sudor y a cigarrillos, porque en el búnker la gente fumaba, aunque Hitler lo odiaba. Las conferencias militares del mediodía, que antes habían involucrado a docenas de generales con mapas de Europa en mesas enormes, se habían reducido a 4 o 5 personas inclinadas sobre mapas que mostraban posiciones cada vez más comprimidas. El 20 de abril de 1945, el 56 cumpleaños de Hitler, la atmósfera era más fúnebre que festiva. Ese día subió al jardín de la Cancillería para revistar a un grupo de delegaciones del ejército de Curlandia, unidades de las SS en Berlín, y 20 chicos de las juventudes hitlerianas que habían sido condecorados en combate. Los testimonios de quienes estaban presentes describen a un hombre físicamente destruido, la mano izquierda temblando de forma incontrolable, la espalda encorvada, los ojos acuosos y sin enfoque, arrastrando los pies para caminar, incapaz de mantener la compostura facial. Una de las secretarias que lo observó desde una ventana pensó que si esos chicos de las juventudes vieran de cerca a la persona que habían jurado seguir hasta la muerte, algo en el mundo se rompería. El 22 de abril llegó la confirmación de que el Ejército Rojo había penetrado en los suburbios del norte de Berlín. El ataque del general Felix Steiner, en el que Hitler había depositado sus últimas esperanzas de romper el cerco, no se había producido. Las unidades de Steiner simplemente no habían atacado, porque no tenían hombres ni medios para hacerlo. Durante media hora, en la sala de conferencias del búnker, con solo 4 testigos, Hitler descargó la que el general Wilhelm Burgdorf, adjutante militar, describió como la explosión más brutal que había presenciado en toda su carrera. Después, el tono de Hitler se derrumbó en un susurro. La guerra estaba perdida. Lo dijo en voz alta por primera vez. Sus testigos quedaron en silencio. Permaneció en Berlín. Esa misma noche, cuando los primeros de sus paladines comenzaron a despedirse para escapar hacia el norte y el sur, cuando Göring envió su telegrama proponiendo tomar el mando del gobierno, cuando Himmler intentaba secretamente negociar a través de mediadores suecos con el general Eisenhower, Hitler los destituyó y ordenó su detención con gestos que ya no tenían ningún contenido real. El 29 de abril, a la 1 de la mañana, dictó su testamento político. Nombraba a Dönitz presidente del Reich y a Goebbels canciller, en ese orden. Nombraba a Schörner al mando del ejército. El testamento privado disponía sobre sus posesiones personales. En ese testamento reconoció su matrimonio con Eva Braun, celebrado horas antes con un funcionario civil en el despacho del propio búnker, con el estruendo de los obuses soviéticos como fondo. Al día siguiente, 30 de abril de 1945, alrededor de las 3:30 de la tarde, en el Führerbunker, Adolf Hitler murió de un disparo en la sien derecha con su pistola Walter PPK. Eva Braun murió junto a él por ingesta de cianuro. Sus cuerpos fueron llevados por la escalera de emergencia al jardín de la Cancillería y quemados con la gasolina que habían preparado, bajo el fuego de la artillería soviética que no cesaba. El comandante soviético Georgi Zhukov no llegó a tomar el búnker hasta el 2 de mayo. Los restos de Hitler y Eva Braun no fueron identificados con certeza forense durante décadas. En su análisis de la muerte de Hitler, Ian Kershaw escribió que murió derrotado pero sin arrepentimiento, convencido todavía de su misión, lamentando únicamente no haber tenido tiempo de completarla. La última frase de su testamento político era una instrucción a los alemanes de mantener vivas las leyes raciales y de resistir al envenenador universal de todas las naciones, en la misma terminología que había utilizado en sus primeros discursos en Múnich en 1919.
Junta ahora todos los elementos. Un hombre a quien le entregaron el poder legalmente en lugar de tomarlo por la fuerza. Un hombre que mantuvo el mismo círculo interno durante 12 años sin purgar a nadie de importancia, en marcado contraste con casi todos los autócratas comparables de su época. Un hombre que condujo personalmente la guerra más destructiva de la historia a nivel de divisiones individuales, dejando la estrategia de conjunto en manos de sus propios defectos. Un hombre que no construyó ninguna dinastía, que no preparó ningún sucesor hasta las últimas horas de su vida y que al final emitió una orden de destrucción de su propio país como acto político deliberado. Un hombre que murió en un sótano rodeado de personal que murió a su alrededor, mientras su aparato de propaganda proyectaba la imagen de un Führer que había caído combatiendo en defensa de Berlín. Y una imagen pública, la del monje rey ascético, que era en casi todos sus detalles una construcción de propaganda. Un hombre que en 1945 era probablemente el más rico de Europa, que mantuvo una compañera de vida durante 16 años en un secreto de Estado, que acumuló una fortuna de fuentes que incluían los royalties de un libro que el Estado entregaba obligatoriamente a cada pareja recién casada de Alemania. Lo único verdaderamente coherente, lo único que traza una línea recta desde el despacho de Múnich en 1919 hasta el búnker en 1945, es la misión apocalíptica racial. Todo lo demás, el poder, el Estado, la guerra, la imagen, la fortuna, era instrumental respecto a esa misión. Y cuando los instrumentos fallaron, la respuesta fue destruirlos. Los dictadores normales son egoístas, y ese egoísmo, por retorcido y brutal que sea, tiene una consecuencia que a veces se pasa por alto. Los países sobreviven a ellos. El aparato soviético sobrevivió a Stalin. Cuba sobrevivió a Castro. Corea del Norte sobrevive a cada Kim. Incluso el régimen fascista italiano sobrevivió a Mussolini como entidad política hasta que el propio Mussolini fue ejecutado. El régimen de Hitler no sobrevivió a Hitler porque nunca fue diseñado para sobrevivir a Hitler. Era la manifestación de una voluntad, no una institución. Y cuando la voluntad se agotó, la manifestación desapareció con ella, llevándose entre 60 y 85 millones de personas. Esa es la respuesta real a la pregunta que da nombre a este video. Hitler es lo opuesto a todos los demás dictadores porque todos los demás dictadores, en algún nivel, querían vivir. Y porque quiso exactamente lo contrario, porque construyó un régimen orientado hacia una misión en lugar de hacia la supervivencia, el costo fue el que fue. Si lo que hace a Hitler único como dictador es también lo que lo hizo únicamente catastrófico, ¿eso significa que todos los demás dictadores eran, a su manera horrible, el tipo más seguro? Deja tu respuesta en los comentarios.